Presentar a nuestros invitados. Se encuentra Guillermo Martini, que es productor agropecuario. Gracias, Guillermo. Y Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista. Gracias, Juan Pablo. A ver, comienzo por vos. La cuestión de los jubilados, ¿van a perder o van a ganar con esta ley que se va a votar hoy? No es cuestión de perder o de ganar, es cuestión de eliminar un índice que es erróneo, que han calculado un índice. Hoy se cumplen 2 años del estallido de diciembre de 2017. Se cumplen ¿Hoy 2 años. Hoy se cumplen 2 años de la reforma previsional de Mauricio Macri, que fijó 2 índices de lo que menos crece en Argentina: los salarios y la recaudación. Es más, la recaudación nacional fue la más baja de los últimos 13 años. Entonces Mauricio Macri modificó un índice de incremento de los jubilados basándose en la suma de el incremento de salarios y la recaudación nacional. 2 situaciones que fue lo que menos recaudó y se movió en los últimos años. Por eso los jubilados perdieron 25% por cada año de poder adquisitivo. Claro, me decís, pero en marzo ya tiene el 11% ganado sobre la mínima y en junio el 15%. Sí, claro, porque el incremento es cada 3 meses. Todos sabemos que también se modificó la forma de aumentar. ¿Y estos aumentos que vos te estás refiriendo en marzo y en junio? En marzo va el 11% de la mínima. Y en junio el 15% según la reforma previsional que Alberto, gracias a esta ley que se va a aprobar hoy, lo va a suspender. ¿Por qué lo va a suspender? Pero va a otorgar aumentos por decretos. ¿Pero por qué lo va a suspender? Porque hay 27 cámaras federales de la Seguridad Social, 26, hay más de 1.200 fallos que instaron al Congreso durante 2018 a decirle: Congreso, modifiquen el índice porque está mal. No lo hicieron, no lo hicieron. La Corte Suprema, yo una nota en ámbito, cité 4 fallos, Blanco es el fallo más conocido de todos, Fernando Pastor, que le dijeron: ese índice no va, ¿por qué lo siguen aplicando? Entonces Alberto Fernández ya tiene una nueva reforma previsional, con lo que decía Agustina, para el segundo incremento. En marzo Alberto Fernández va a mandarlo por decreto, que ya te adelanto que va a ser entre el 20 y el 25% de la mínima, más que el 11. Y en junio otro incremento. Y en junio no va por decreto, va a ir con la nueva ley de reforma previsional basada en más de 1.200 fallos. A ver si hoy me puse mal a la mañana porque diputados y algunos periodistas informando cualquier barbaridad diciendo que el índice beneficia a los jubilados. No, señores, la Corte Suprema ejerce... Bueno, ayer lo decía acá Néstor Pitrola, ¿no? Planteaba esto de la izquierda. Pero la Corte Suprema ejerce un control de constitucionalidad. La Corte Suprema es quien controla al Congreso en cuanto a materia legislativa. Instó para decirle: señores, modifiquen ese índice. Y la Corte, vos sabés muy bien que el diputado nunca sesionó muy poco este año. Entonces Alberto Fernández no puede en 10 días plantar todo un equipo para hacer una reforma previsional adecuada en poco tiempo. Por eso lanzó una reforma, una ley de solidaridad en base a achatar la pirámide. Guillermo, ahora volvemos. Juan, lo planteó de esta manera Martín Guzmán, el ministro de Economía, ¿no? Ayudar, que esta ley ayude a los más postergados, ¿no? Que han sufrido muchísimo en los 4 años de Cambiemos. ¿Usted está a favor o en contra de que se apliquen retenciones agrarias? A ver. No, lógicamente, lógicamente estoy a favor de que se apliquen retenciones, porque básicamente son un componente más de los derechos de un componente más de la política económica respecto al sector rural. Nos quieren convencer que las retenciones, los derechos de exportación son exclusivamente la única cuestión de política económica para el sector, cuando en realidad el tipo de cambio, los precios de los insumos, el nivel de dólar, etcétera, son los fundamentales. De hecho, cuando estuvo en Menem, se fundieron, sin retenciones, se fundieron el grueso de los productores agropecuarios, más de 100.000, y cuando estuvo Néstor Kirchner con el 35% de retenciones, se sacaron de las hipotecas más de 12 millones de hectáreas y se desendeudó el sector y se desarrolló el sector. Ahora, Agustín, el gobierno, según lo que leímos del tuit de Alberto Fernández, ¿va a hacer una diferenciación entre los grandes productores y los pequeños y medianos? Sí, estaba releyendo justamente el tuit de Alberto Fernández y recién lo escuchaba y quería preguntarle al respecto, ¿no? Porque nosotros le decíamos también, recién cuando repasábamos, que había una diferenciación entre el gran sojero
y el pequeño productor, que no le impacta de la misma manera que le hagan esa retención. Bueno, acá evidentemente lo que se va a plantear, que no hay detalle, no conocemos cuál es el detalle, pero es un mecanismo de compensación. Es decir, ¿eso termina sirviendo, termina ayudando al pequeño productor? Y claro que termina ayudando, porque el grueso de la producción agropecuaria la realizan el 20% de la explotación agropecuaria en la República Argentina. 6.000 empresas son las que producen el 70% de los productos que se exportan. El resto son pequeños y medianos productores que tienen un nivel de tecnología, un nivel de acceso a crédito muchísimo inferior y obviamente sufren problemas vinculados al precio internacional, etc. Entonces, las retenciones diferenciales respecto de los grandes a los chicos, favorecer a los chicos implica la posibilidad de mejorar la situación de los chicos. Ahora, si eso pasa ahora en la segmentación que se plantea, así como también se había planteado la segmentación en la ley que fracasó en el año 2009, después de la primera crisis, se había intentado hacer segmentación que no prosperó en el Congreso por el voto no positivo de Julio Cobos. Si esa segmentación es así, ¿por qué han acertado la dirigencia agropecuaria en aunar en la mesa de enlace a grandes, pequeños, cooperativistas? Es decir, están con Inagro, está la Federación Agraria. ¿Vuelven a estar todos juntos, Mariano? Que tienen intereses cabalmente opuestos en muchos casos y sin embargo siguen impulsando las mismas medidas y siguen en un bloque. Bueno, amenazan con movilizaciones, ¿no, Guillermo? Amenazan con movilizaciones. Lo que pasa es que, en realidad, por más que no se haya aprobado en el 2009, se aplicó un sistema de retenciones cuando Kicillof era diferenciales cuando Kicillof era ministro de Economía, y más de miles de productores agropecuarios pequeños recibieron compensaciones por más de 3.000 millones de pesos directamente a sus cajas de ahorro. El poder mediático en su momento y algunos errores que se cometieron en cuanto a comunicación hicieron que se abroquelaran muchos de esos pequeños productores con los grandes. Pero la verdad es que si hoy se hubiera aprobado la 125 con los precios internacionales como están, estarían pagando menos retenciones de lo que están pagando. Juan, una declaración de Matías Tombolini, que asume como vice del Banco Nación. Él dijo que no lo votaron a Alberto Fernández para que aumenten las jubilaciones a los que cobran más de 80.000 pesos. ¿Qué opinas? No, es un disparate lo que dice. A ver, si es una pirámide ocupacional en cuanto a los jubilados, y tuve muchas preguntas al respecto. Hoy tenemos 5.700.000 jubilados que van a ser beneficiarios de esto. Tengamos en cuenta que en la ley no está el bono de 5.000 pesos. Porque muchos se piensan que en la ley está el bono de 5.000 pesos. Los 5.000 pesos vienen por decreto la semana que viene, luego de que se implemente la ley. El 30 de diciembre se cobra Ojo, el 30 de diciembre y 30 de enero. ¿Y son independientes del aumento que se les vaya a dar? Son independientes. Te lo pongo claro en lo que dice. La mínima es 14.067. Enero y febrero van a cobrar 19.067, ¿bien? Y en marzo vuelven a 14.000, pero en marzo va el primer impacto que Alberto Fernández va a implementar, entre un 20 o un 25 en contra de ese 11 que no va más. Ahora bien, si vos cobrás como jubilación 18.000, no cobrás 5, cobrás 1.067. Si cobrás 19.000, cobrás 67 pesos. Ojo que las 5.000, ¿por qué te digo esto? Porque nace un nuevo mínimo temporario, un nuevo mínimo de 19.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos el 50% de los jubilados, 3 millones de jubilados debajo de la pirámide y un 20% que ganan más de 50.000 pesos. Esta ley tiene un principio, que es la solidaridad. Viejo, los que más ganan van a tener que ofrecer un poco, bajar y que se achate un poco la pirámide del medio, porque cada vez la pirámide es más ancha en la parte de abajo. Bueno, a ver, hoy lo decían, ¿no? Dar un alivio, Mariano, a los sectores que han padecido y mucho en estos 4 años, estos 5.000 pesos en diciembre y después en enero es un paliativo. ¿Y los gremios están cobrando bono de fin de año? Bueno, los gremios es, sin lugar a dudas, algo dispar. Hay, por supuesto, una ronda de paritarias que cerró este año, al igual que en 2018, con cláusulas mayoritariamente de revisión, no necesariamente gatillo. Y ahí tenés un problema, porque la cláusula de revisión es un acuerdo de partes y que depende de la buena voluntad. No es que la letra de este entendimiento tiene fuerza de ley y obliga a sentar al empresario una vez que el acuerdo paritario está superado por la inflación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos algunos gremios de referencia que con más o menos esfuerzo logran sentar a su contraparte,
podemos ver que esa negociación se va dinamizando. Sin embargo, hay un factor interesante, Adrián, que en este caso parece ser el propio gobierno, si uno se toma por un lado del texto del proyecto de ley de emergencia y de las aclaraciones que han hecho en ministerios como el de Trabajo, donde está Claudio Moroni, que dicen que no solamente se va a buscar incrementar salarios por decreto en esta última etapa del año, en los últimos días del año, sino que ese monto que finalmente termine surgiendo de la ley por un lado, del acuerdo con los empresarios por otro y de un decreto que le va a dar la fortaleza legal a ese pago, la idea de parte del Ministerio de Trabajo es que eso sea una base y que en aquellos sectores que están en condiciones de mejorar ese monto se sienten y se adelanten las paritarias para tratar de ir volcando, dándole más plata a los trabajadores y que eso obviamente se vuelque lo más rápido posible al Ahora, consumo. a ver, este proyecto que hoy va a recibir media sanción, todo indica que el Frente de Todos tiene los votos. Es una ley, es un proyecto para recaudar más y es una señal para los mercados. ¿Se puede hacer esta lectura? Mira, es un proyecto en estado de emergencia y la Argentina tiene un grave problema el próximo año, que es un problema de vencimientos. Primero necesita recaudar con dólares genuinos, que no hay ingreso de dólares, y quizás la medida, que quizás el dólar turista y las retenciones van por ese lado. Pero más que nada la emergencia ocupacional, la emergencia social y sanitaria son los principales factores de esta ley. Por eso es una ley de emergencia, es una ley que tiene una temporalidad de 6 meses para que el presidente pueda moverse sin consultar al Congreso, con permiso del Congreso. Estamos en una situación grave a nivel ocupacional, estamos en un 50% de pobreza. No es chiste lo que estamos padeciendo. Yo hoy me puse muy mal cuando, con todo respeto a la gente, hay personas que están preocupadas porque a fin de mes le aumentan 30% la cuenta de Netflix o la cuenta de Spotify, cuando hay gente que en 4 días no tiene un pan dulce para ir a la mesa. Entonces, veamos un poco la solidaridad de los argentinos en poder ayudar a la gente que menos tiene, que es la mitad del país. No estamos hablando de un 10%. Juan, ese 30% que se va a cobrar, a ver, aquel ciudadano que quiera atesorar dólares, Sí. se le va a cobrar un 30%. Sí. Lo que dijo Martín Guzmán, que ese 70% de lo que se recaude va a ir directamente a la seguridad social. Correcto. Va a ir directamente a la seguridad social, al igual que un porcentaje de la gran moratoria que van a hacer a 120 cuotas para que las empresas puedan eliminar su bolsa de deuda y puedan apuntar a la productividad y dejar pensar que todos los días se levantan los pequeños pymes en pensando si me amargan la cuenta, si me congelan la cuenta o qué tengo que pagar. Necesito una moratoria para poder salir de este agujero. Guillermo, ¿qué mensaje le quiere enviar a aquellos ruralistas que quieren salir a las rutas? A ver. Hay una situación, perdón, hay una situación muy particular que cuando... Tome agua. Sí.